Buenas tardes con todos los presentes. Em, en realidad esto es un preámbulo que tiene que ver con la función de los registros públicos, ¿no? En la sociedad, la función de los registros públicos como una entidad que brinda seguridad jurídica, ¿no? Em, Todos prácticamente conocemos o siempre hemos oído hablar de los registros públicos porque eh, no solamente las personas que tienen bienes inscritos como inmuebles, sino quienes tienen vehículos que también se inscriben en registros públicos, o si van a realizar algún tipo de gestión bancaria, necesitan tener un poder, ¿no? Si van a representar a alguna persona natural o si son representantes de alguna persona jurídica. En realidad, el registro público es más que el registro de inmuebles, ¿no? Pero sí nació como un registro de inmuebles. Ese es su origen, ¿no? Y esta creación del registro no se realizó en el Perú. En el Perú empezó el registro con una ley que es copia, que fue en su momento copia de la ley española, ¿no? Porque en Europa es que se desarrollaron los registros públicos en primer lugar en el siglo XIX, ¿no? Antes de eso ya había algunos gérmenes de lo que ahora son los registros públicos, ¿no? Muchísimos países del orbe tienen registros públicos, ¿no? Algunos no tienen registros y un país muy importante que casi no tiene registros, aunque depende de los estados, son los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos de Norteamérica tiene un sistema totalmente distinto de contratación inmobiliaria, ¿no? Hay mucho riesgo ahí, por eso hay muchos sistemas de seguros para garantizar estas operaciones que por la falta de un registro como tienen los otros países, normalmente pues están sujetas a más riesgos, es decir, que el propietario, el vendedor no sea realmente el propietario actual, ¿no? Ese tipo de situaciones o que haya gravámenes y los gravámenes no sean claramente conocibles, ¿no? En cambio, el registro público nace justamente para eso. Entonces, en esta presentación de ahora, en realidad lo que voy a hacer es introducir por qué es que tenemos un registro o registros públicos en el Perú y para qué nos sirven, ¿no? Porque hay justamente proyectado un curso que tiene que ver con actos que inscribimos en registros públicos, ¿no? Porque justamente el registro público es un registro jurídico donde se inscriben derechos, pero no solo derechos, porque también se inscriben actos, ¿no? En predios vamos a ver que se inscriben muchísimos actos, ¿no? Los actos que modifican a los predios también se registran, ¿no? Tenemos una descripción de los predios en registros públicos, ¿no? Tenemos una descripción si es que hay una edificación, tenemos una descripción si es que hay una subdivisión, tenemos unas habilitaciones urbanas que nos generan el cambio de un predio rústico a un predio urbano o de un predio eriazo a un predio urbano. Todas estas situaciones que son urbanísticas también terminan en registros públicos, ¿no? O sea, hay muchísimas situaciones de la vida diaria de los ciudadanos que terminan en registros públicos. Por eso vamos a hablar del registro también como un mecanismo de contratación y de saneamiento inmobiliario, ¿no? ¿Cuándo es que yo tengo mi propiedad totalmente saneada? ¿En qué momento? Cuando un comprador está 99%, porque nunca podemos hablar del 100%, seguro de que va a realizar una buena compra de un inmueble, ¿no? Preferimos comprar un inmueble que esté registrado o que no esté registrado. Nuestro sistema registral no obliga a inscribir, ¿no? No es obligatorio. Sin embargo, en las ciudades vemos que al menos los predios urbanos
están en su gran mayoría inscritos en registros públicos. Entonces, si me van a vender un predio en la ciudad que no está registrado, como que ya nos da cierta desconfianza. ¿Cómo tenemos certeza de quien nos vende es el propietario, no? Nos puede exhibir un título, un testimonio o un contrato, pero sabemos que es el propietario actual, ¿no? El propietario vigente. Bueno, muchas veces nos podemos llevar por quien está poseyendo, ¿no? O sea, esta persona yo sé que vive ahí y eso me da una idea o me hace presumir que es propietario, ¿no? Pero tampoco hay una certeza como si nos genera certeza saber que el bien está registrado y que está registrado a nombre del propietario, ¿no? Entonces, hay estas situaciones que tener en cuenta en la contratación. Entonces, vamos a ver, permítame que voy a volver a compartir. Esta es una presentación corta que he hecho para esta ocasión, ¿no? En que vamos a presentar un poco cómo nacen los registros públicos en nuestro país, ¿no? Y para qué nos sirven, ¿no? A nivel mundial hay distintos sistemas de transferencia de la propiedad inmueble, ¿no? Y solamente vamos a hablar de un sistema, que es el sistema consensual, porque ese es el sistema que funciona en nuestro país desde el Código Civil de 1852, 1936 y actual 1984. ¿Cómo se transmite la propiedad inmueble en el Perú? Bueno, en el Perú el contrato en sí ya es traslativo de dominio, ¿no? Eso es lo que dice nuestro Código Civil, lo vamos a ver más adelante. Acá hay una definición de lo que es un sistema consensual. En el sistema consensual, el solo contrato ya traslada el dominio a favor del comprador, ¿no? Es causalista, ¿no? O sea, la causa es ese acuerdo de voluntades, ¿no? Y no hay un modo específico para la adquisición. Por ejemplo, en España, ellos tienen la tradición, la entrega es el modo, ¿no? Se ponen de acuerdo primero, pero hasta que no se entregue el bien, no se entiende transferido. Ellos han suplido con el tiempo esto de la entrega por la firma de la escritura pública, ¿no? La firma de la escritura pública para ellos es su modo de adquisición. Pero eso no es lo que sucede acá en el Perú, ¿no? No tenemos acá la necesidad de transferir la posesión para que el comprador sea propietario. Este sistema consensual, el Perú, ¿no? Los legisladores lo han tomado del sistema francés, ¿no? El Código Civil francés de 1804, que fue diseñada la transmisión de la propiedad de esta manera, ¿no? Se dice que representa el triunfo de la voluntad sobre el formalismo, porque no se pide ninguna formalidad en este sistema, es simplemente acuerdo de voluntades, incluso podría ser verbal. Claro que un acuerdo de voluntades verbal no voy a poder probar, ¿no? O sea, ese es el problema, la probanza. Pero en estricto, en la teoría, el solo acuerdo ya hace al comprador propietario. Y ese es un sistema que de Francia se fue a Italia, Francia, Italia, Bélgica, ¿no? De esos países fue adoptado por el Perú, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de un sistema solo consensual? O sea, ahorita estamos hablando de un sistema donde no existen registros públicos, ¿no? Para que luego veamos cómo es que cambió nuestro sistema desde que hemos implantado un registro público, ¿no? Bueno, la ventaja es que favorece la circulación de la riqueza. ¿Por qué? Porque es sencillísimo, acuerdo de voluntades, ¿no? Y beneficia directamente al comprador, porque el comprador adquiere a pesar que no haya pagado el precio todavía y a pesar que no se le haya entregado la posesión, ¿no? Así funciona el sistema consensual. ¿Y cuáles son sus desventajas? Estas desventajas que vamos a mencionar son justamente las que el registro público pretende eliminar, ¿no? O sea,
mantener el sistema consensual, pero con un registro, ¿no? Entonces, las desventajas que se han identificado en su oportunidad es que este consensualismo descarta la utilización de sistemas publicitarios. O sea, el acuerdo de voluntades no lo conoce nadie, solamente las partes, ¿no? Nadie más. Entonces, esa falta de publicidad es una desventaja, ¿no? Para la contratación inmobiliaria. No se puede determinar quién es el propietario y si el bien tiene gravámenes o cargas en este sistema consensual. Hay una mayor posibilidad de que ocurra la doble venta, es decir, estas situaciones donde el propietario le vende a uno, después le vende al otro, el mismo inmueble. ¿Cómo se enteran? ¿No? ¿Cómo se enteran en un sistema consensual si es que ya ha sido vendido o no, si es que la entrega no es necesaria, ¿no? Después, alguna de las transferencias sucesivas que se realicen puede tener vicios y eso es algo que requeriría un estudio profundo de cada titulación, hacer un estudio larguísimo de todos los títulos traslativos que han ocurrido en la historia de ese inmueble, ¿no? Obtenerlos, tener certeza de que son ciertos. Si son instrumentos públicos nos dan mayor garantía, pero si no lo son, si son documentos privados, prácticamente no hay garantía, ¿no? Bueno, y un tercero puede pretender la reivindicación por mejor derecho o invocar prescripción adquisitiva, porque no hay otra forma de acreditar la propiedad. En nuestro sistema peruano, la prescripción adquisitiva es una forma de saneamiento de la propiedad también, ¿no? Y una forma de acreditar la propiedad. Bueno, y tenemos dos grandes sistemas en el mundo, ¿no? De inscripción, o sea, los países que tienen un registro público o tienen un sistema de publicidad constitutiva, como lo tiene Alemania. En Alemania es un extremo, ¿no? En Alemania no puede uno ser propietario hasta que no haya inscrito a su nombre la propiedad, ¿no? Ese es el sistema constitutivo. El derecho nace con la inscripción, el derecho de propiedad. Así no es en el Perú, como ya lo hemos dicho y hemos adelantado que tenemos un sistema consensual donde tenemos un registro, pero el registro es declarativo. Es decir, declara una propiedad que ya se adquirió mediante el acuerdo, ¿no? Pero tiene un efecto importante la existencia del registro, y es que a través del registro ese derecho de propiedad puede ser conocido por todos, por toda la ciudadanía, por todos los contratantes, por todos los que quieren realizar una adquisición, los que quieren, no sé, los bancos que quieren otorgar un préstamo. Bueno, los bancos prácticamente otorgan préstamos sobre bienes inscritos, nada más, porque los bienes no inscritos no se pueden hipotecar, ¿no? ¿Y por qué no se pueden hipotecar? Porque en el Perú el derecho real de hipoteca existe desde que se inscribe en registros públicos. O sea, solamente la hipoteca en nuestro país es constitutiva del derecho real de hipoteca. Todas las demás inscripciones son solo declarativas, pero con efectos de oponibilidad frente a terceros. Esa es la diferencia. Entonces, este sistema consensual viene en el Perú desde el Código de 1852, ahí está el artículo, ¿no? Donde nos dice que desde que los contratantes se ponen de acuerdo en la cosa y el precio, se perfecciona la venta, aunque la cosa no haya sido entregada o el bien, ni el precio haya sido pagado, ¿no? Esto responde a un sistema consensual. Pero ya el Código de 1852 nos habla, ahí ven en la tercera línea, como un requisito para inscribir la hipoteca, porque las hipotecas son una figura jurídica muy antigua, es una garantía que viene del derecho romano, ¿no? Y ya tenían que inscribirse en el oficio de hipotecas, porque no existía un registro público, pero sí tenían que inscribirse en alguna parte y existía un oficio de hipotecas. Pero como no existía una partida registral para un inmueble, las hipotecas se inscribían pues en libros especiales, ¿no? En esos tomos antiguos, manuscritos, uno a continuación del otro, de tal forma que los contratantes que compraban un inmueble no existía el registro,
para saber si tenía una hipoteca o no, pues tenían que hacer una revisión de todos esos tomos, de todas las hipotecas inscritas en los tomos para ver si alguna de ellas recaía sobre el inmueble, ¿no? Una cosa muy complicada como estudio de titulación, ¿no? Muy complicada. Pero ya existía el oficio de hipotecas como tal. Entonces, el registro público viene a ser un perfeccionamiento de este germen que era el oficio de hipotecas, que vino también de España, ¿no? Porque también España, mediante una real cédula del siglo XVII, creó el primer oficio de hipotecas, ¿no? Y eso fue traído al Perú también, ¿no? Entonces, estando vigente así el Código de 1852, unos años después, en 1888, en el Perú se promulga la ley que crea el registro de la propiedad inmueble. Así lo crea, como registro de la propiedad inmueble, ¿no? No como es ahora. Ahora es un sistema registral que engloba diversos registros. Aquí lo que tenemos es que esta ley estableció un registro de propiedad inmueble que estaba dirigido por el Poder Judicial, ¿no? Dependía del Poder Judicial en todos sus aspectos. ¿Y qué decía este artículo 3? Que debían inscribirse en el registro, ¿no?, de la circunscripción territorial los contratos de enajenación, demás títulos traslativos. El siguiente artículo, que es el 4, nos habla de que se inscribían las demandas, las medidas cautelares, bueno, los embargos, porque antes no se llamaban medidas cautelares, los embargos, las demandas, ¿no?, las hipotecas. Ya lo que creó este registro fue la inscripción de cada predio de manera independiente. Y en respecto de cada predio, quién es su propietario y qué cargas y gravámenes recaían sobre él, ¿no? Eso fue lo esencial, lo inicial. Antes no tenía mucha importancia la descripción del bien, ¿no? Bastaba que el bien se identificara de alguna manera, ¿no? De tal forma que ahora encontramos algunas inscripciones que dicen antiguas, ¿no? Digamos, como el registro es de 1888, las inmatriculaciones antiguas de los predios a veces solamente decían inmueble denominado Fundo San José, de propiedad del señor Juan Victorio Pérez, ¿no? Y no había una descripción, solamente una denominación. ¿Por qué? Porque en el pasado no era tan importante conocer la descripción exacta física de los predios. Estamos hablando del siglo XIX y de los inicios del siglo XX, ¿no? Ahora es impensable que el registro admita una inscripción que no tenga todos los detalles precisos de la descripción del predio, que no tenga coordenadas UTM, que no tenga planos visados. Es decir, ahorita, en la actualidad, la descripción del predio es tan importante como la inscripción del título de propiedad, ¿no? Han pasado a tener exactamente el mismo valor. Bueno, entonces este registro que se crea en 1888 es un registro declarativo, ¿no? No es que el registro dice solamente voy a ser propietario y se inscribo, no, porque el registro en el Perú no tiene ese efecto, ¿no? El efecto primero fue de oponibilidad, es decir, si una persona compraba un inmueble con hipoteca, si la hipoteca no estaba inscrita, pues no era oponible al comprador. El comprador, o sea, ya el acreedor hipotecario ya no podía ejecutar esa hipoteca si es que había sido transferida a un tercero y la hipoteca no estaba registrada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pero esto empezó a ocurrir recién cuando se creó el registro público en el Perú, ¿no? El Código del 36 también repite esta forma consensual de transmitir la propiedad, ¿no? La sola obligación de dar una cosa inmueble hace al acreedor propietario de ella, salvo pacto en contrario. Bueno, salvo pacto en contrario es cuando yo pacto una reserva de propiedad, por ejemplo, ¿no? Yo digo, no, hasta que no se me pague íntegramente el precio, pues no transfiero la propiedad, pero ese es un pacto especial que algunas personas, pues, celebran, ¿no?
Entonces, el Código del 36 introduce algunos principios registrales, ¿no? El Código del 36 ya nos habla de la oponibilidad, nos habla de la fe pública, de la legitimación, que son principios que lo que buscan es moldear cuáles son los efectos de las inscripciones en el registro público y hacer que eso esté claro para todos, sobre todo para el Poder Judicial, ¿no? Porque cuando surgen algunos problemas de conflictos, ¿no? Y el Poder Judicial va a decidir, el Poder Judicial decide en base a estas normas, ¿no? A las normas que rigen los registros públicos para hacer valer los derechos inscritos, justamente. ¿Qué más? Código del 84, tenemos ahorita el artículo 949, que también nos habla de la transferencia de la propiedad. Este es muy similar al del Código del 36. La sola obligación de enajenar un inmueble determinado, porque si es un bien futuro, no funciona, ¿no? El bien futuro está sujeto a condición de que llegue a existir, ¿no? Hacia el acreedor propietario de él, salvo disposición legal distinta o pacto en contrario, igual. Ahora, hay un artículo muy interesante en el Código del 84, que es este artículo 1135, ¿no? Y este artículo 1135 nos da la solución si es que se produjese, por ejemplo, una doble venta, ¿no? Que algunos piensan que es un asunto meramente teórico, pero en realidad sabemos que el tema de la doble venta lamentablemente existe y se produce, ¿no? Entonces, la solución que da el artículo 1135, que está en el libro de obligaciones, ni siquiera está en el libro de registros públicos, es a favor de la inscripción, es decir, prefiere al que ha inscrito el derecho, ¿no? Entonces, este artículo 1135 nos dice, cuando el bien es inmueble, ¿no? Y concurren diversos acreedores a quienes el mismo deudor sea obligado a entregarlo, se prefiere al acreedor de buena fe cuyo título ha sido primeramente inscrito. Entonces, quien inscribió gana, a pesar de que hayan habido 3 transferencias sucesivas y el último, ¿no? El que adquirió es el que inscribe, pues ese se queda con la propiedad. Y los otros 2, bueno, tendrán otras acciones que realizar, demandar una indemnización o lo que fuere, pero no van a poder quedarse con la propiedad a pesar que tienen un título, ¿no? Entonces, el que ha inscrito en primer lugar es el que el derecho prefiere, ¿no? En defecto de inscripción, dice el artículo, es decir, si es que ninguno ha inscrito, por ejemplo, ¿no? Se prefiere al acreedor cuyo título sea de fecha anterior. Entonces, si tienen escritura pública, ¿no? O tienen un documento con firma certificada, ese documento, el que tenga el documento más antiguo, es el que gana, ¿no? Si es que nadie hubiese inscrito. Pero ese es el orden. El que inscribe sí tiene una protección mayor. Entonces, este es un esquemita que siempre se hace en la universidad respecto a cuál es el efecto, ¿no? A propietario del bien, le vende a B el inmueble, pero también se lo vende a C, ¿no? Primero se lo vende a B y después se lo vende a C. Entonces, digamos que B no fue diligente y no inscribió la propiedad, pero C fue más diligente y sí la inscribió a su nombre. C tiene derecho inscrito transferido por A. A era propietario cuando le vendió a C, no, porque desde el punto de vista del sistema consensual, A ya le había transferido a B. Pero para nuestra legislación, si es que C ha inscrito, C es el propietario y no B, ¿no? Claro que C tiene que tener buena fe, es decir, tiene que desconocer que A había vendido a un tercero, ¿no? Porque si en un proceso judicial se prueba que estaban confabulados, ¿no? Por ejemplo, no le van a dar la razón a C, ¿no? Porque acá todo tiene que ser bajo las reglas de la buena fe. ¿Qué más? Tenemos este otro artículo en el Código Civil, que es el 2022, que también nos habla de la preferencia de los derechos inscritos en primer lugar, ¿no? Entonces, el artículo dice, para oponer derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos,
es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad. Entonces aquí decimos el que primero inscribe tiene preferencia. Si son dos derechos, por ejemplo, el caso típico es un inmueble que tiene dos hipotecas inscritas, ¿no? Porque un inmueble puede tener varias hipotecas, no hay un límite, ¿no? Depende del acreedor si quiere una hipoteca de un bien que ya tiene varias hipotecas anteriores, ¿no? El acreedor es el que evalúa su riesgo. Pero digamos que se trata de un inmueble que tenga 3 hipotecas inscritas. El primer acreedor es el que tiene el mejor derecho para cobrar la deuda. Y si queda dinero remanente, ya se podrá hacer cobro el segundo acreedor o el tercero. Entonces, en la oposición de derechos inscritos, derechos reales, el que está inscrito primero tiene preferencia también, ¿no? O sea, no solamente que esté inscrito, sino que esté inscrito en primer lugar antes que el otro, ¿no? Ahora, este artículo tiene un segundo párrafo que ha generado un pleno jurisdiccional, ¿no? Porque hay hubo una discusión que ya ganó una postura, ¿no? ¿Qué pasa entre el embargo? Porque el embargo no es propiamente un derecho real, ¿no? A pesar que sus efectos son muy similares a los de una hipoteca. Es más, en el pasado al embargo se le llamaba hipoteca judicial, pero no es un derecho real propiamente. Entonces, había dos posturas, ¿no? ¿Qué pasa si es un embargo y una traslación de dominio no inscrita? ¿A quién se le prefiere? ¿Al embargante o al propietario que no inscribió? Bueno, se prefiere al propietario que no inscribió de acuerdo a este pleno jurisdiccional, siempre que tenga documento de fecha cierta, ¿no? Esa ya es una interpretación. Y bueno, los registros públicos también, el registro de la propiedad inmueble, lo que tiene es entre sus principios al de fe pública registral, ¿no? Que ese es un principio realmente bastante importante. No todos los sistemas registrales protegen al tercer adquirente, ¿no? Por ejemplo, en Chile tienen un sistema registral muy avanzado, pero ellos no tienen principio de fe pública registral, que nosotros sí tenemos en el artículo 2014 del Código Civil, ¿no? Este es un principio en realidad un poco extenso de explicar. Y porque estamos haciendo una clase introductoria, simplemente he puesto ahí el texto modificado, porque este texto ha sido modificado por la ley 3313 del principio de fe pública que protege al tercero que ha comprado, a pesar que el derecho de su transferente era nulo, ¿no? Ese es el efecto convalidante que tiene el registro público para un tercero que está en esa situación. Y ahí está el esquema de la fe pública, ¿no? A, que es titular registral, le vende a B, pero esa venta es nula. Está inscrita, pero es nula, ¿no? B le vende a C, la venta es válida. Si el tercero tiene buena fe, no importa que la venta anterior sea nula. Esa nulidad no arrastra a C. ¿Por qué? Porque se inscribió y se basó en la titularidad de B inscrita, ¿no? Entonces, un ejemplo más del efecto del registro, ¿no? Ahora, aquí pasamos simplemente a una ya casi última parte donde hablamos sobre qué registros se integran ahora, ¿no? Porque hemos visto la ley de 1888. Se crea el registro de la propiedad inmueble, punto, ¿no? Como único registro. Pero ahí en simultáneo, digamos, en los años siguientes, se crearon registros que eran complementarios al registro de la propiedad inmueble. ¿Qué registros eran complementarios? Registro de mandatos y poderes, ¿no? Porque si alguien va a inscribir un contrato de compraventa y el vendedor es representado por una persona natural, pues ese poder se inscribe en el registro de mandatos y poderes. Y el registrador revisa el registro de mandatos y poderes, ¿no? Es un complemento en la calificación. ¿Qué pasa si el propietario es una persona jurídica? ¿Cómo saber quién es su representante, quién es su gerente o quién es su apoderado? Para eso se creó el registro de personas jurídicas, para que el registrador consulte con ese registro también y verifique si es que en verdad esta persona es la representante, ¿no? Si existe la persona jurídica, es decir, ¿no? Son registros complementarios.
registro de sucesiones intestadas, registro de testamentos. Todos esos registros son complementarios a los registros de bienes, que son los principales. Llámese registro de la propiedad inmueble o registro de bienes muebles, ¿no? Acá en este esquema tenemos cómo se ha agrupado en la ley de 1994, o sea, 10 años del Código Civil, a los registros que ahorita integran el sistema, ¿no? El registro de la propiedad inmueble, el registro de bienes muebles, ahí está el vehicular, por ejemplo, que es el más importante, ¿no? En registro de bienes muebles, el registro de personas jurídicas que pueden ser mercantiles, pueden ser sociedades mineras, pueden ser sociedades de hidrocarburos, pueden ser comités, asociaciones, cooperativas, comunidades campesinas, ¿no? Y el registro de personas naturales que inscribe estos actos relevantes que celebran las personas naturales y que tienen incidencia en el ámbito patrimonial, porque eso es lo que le interesa al registro, el ámbito patrimonial. Y solamente respecto de la propiedad inmueble es que les he puesto el cuadrito, de los otros no, porque nos estamos centrando en este registro en especial, ¿no? Entonces, en la actualidad, el registro de la propiedad inmueble está conformado por estos 5 registros que están enumerados acá, siendo el más importante por su magnitud el registro de predios, ¿no? El registro de predios es el que en la actualidad integra ese registro de la propiedad inmueble antiguo, creado en 1888, integra lo que era el registro predial o registro predial urbano que se creó para los asentamientos humanos, para las asociaciones de vivienda, ¿no? O provivienda, lo que se llamaban, lo que tenía la denominación de o asentamiento humano, que antes era barrio marginal, que luego fue pueblo joven, ¿no? Ese registro. Y el registro de predios rurales, que también tenía una legislación especial. Estos 3 se fusionaron y funcionan desde el año 2004 como registro de predios. Y en este registro se inscribe todo lo que tenga que ver con los predios, tal como lo describe el Código Civil, ¿no? El Código Civil tiene una parte en derechos reales que regula la propiedad predial, es decir, la propiedad de los predios que son un tipo de bien existente, ¿no? Porque hay una gran variedad de bienes. En este registro también está el registro de naves y embarcaciones, el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos, el registro de áreas naturales protegidas, el registro de derechos mineros, ¿no? Pero por su magnitud y por la amplitud de los actos que se inscriben, el registro de predios es el más importante. Y justamente en el registro de predios es que nosotros podemos llevar a cabo el saneamiento, ¿no? El saneamiento físico legal de un predio, al que nos referimos en un inicio, ¿no? Porque, bueno, hay definiciones, esta definición que les he puesto acá ha sido una creación personal para fines didácticos, porque el saneamiento es un concepto grande, ¿no? Un concepto vasto que involucra varios puntos, ¿no? Físico legal, ¿no? Físico y legal. O sea, hay 2 aspectos de saneamiento inmobiliario, ¿no? Bueno, entonces, este saneamiento físico legal puede ser definido como un conjunto de procedimientos técnicos y legales destinados a obtener los documentos idóneos ¿para qué? Para adecuar el registro a la realidad física del predio. Ese es un aspecto, la realidad física del predio, ¿no? Si es un predio rústico, si es un predio rural, si pasó por un proceso de habilitación urbana, si solamente lo empezó y no lo terminó, si tiene una edificación, si la edificación cuenta con numeración, si hay un edificio, si hay un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, todos esos procedimientos que tienen que ver con el predio. Pero no solo eso es el saneamiento también adecúa en el registro la información relativa a la titularidad del predio, ¿no? Un predio saneado es un predio que está inscrito a nombre de su propietario.
Si yo no tengo un derecho inscrito, pues estoy en desventaja en la contratación inmobiliaria. Entonces, en conclusión, el ámbito del derecho registral en sí es bastante amplio, involucra muchos temas, ¿no? Los temas que se proponen en este curso que se va a dictar se refieren al saneamiento físico del predio, ¿no? ¿Qué actos tenemos como parte de un saneamiento físico del predio? El primer acto es que si el predio no está incorporado en el registro, ¿cómo es que hacemos para incorporarlo, ¿no? Un predio que no está inscrito en registros públicos, ¿cómo hacemos para incorporarlo? Digamos que ya está incorporado. Bueno, ¿cómo hacemos para sanear su descripción física? Para consignar en el registro cuáles son las características actuales que tiene, para que coincida esa información del registro con la información de la municipalidad. Porque si yo voy a hacer cualquier acto que requiere una licencia municipal, pues no me va a ir bien si es que no tengo saneada la descripción física del predio, su área, linderos y medidas perimétricas. Después, si yo compro un predio rústico, lo puedo partir, ¿no? ¿Cómo lo puedo independizar? ¿Lo puedo subdividir? ¿Cuáles son las áreas mínimas? ¿Ante quién hago el trámite? ¿Puedo dividir como yo quiera o no? En realidad no, porque el derecho urbanístico nos da limitaciones. Eso también es un tema que se abordaría, ¿no? ¿Cómo llevar a cabo una habilitación urbana? Si es que ya es una habilitación urbana que se ejecutó sin permiso, ¿qué otro mecanismo tengo para proceder a habilitarlo? Después, ¿qué pasa si realizo una edificación, ¿no? ¿De qué formas puedo inscribir mi edificación? ¿Hay normas para regularizar o simplemente si ya no obtuve una licencia ya no puedo hacer nada, ¿no? Justamente para eso se ha dictado normativa. Y si es que lo que construyo es un edificio, algo que va a estar sujeto a un régimen porque lo quiero vender, departamentos, oficinas o comprar, ¿no? ¿Qué es lo que debo exigir? ¿Qué cosa es lo que debe estar inscrito? ¿Cuáles son los procedimientos para llevar a cabo las declaratorias de edificación? Las independizaciones en el caso de que haya un régimen de propiedad horizontal, ¿no? Que la ley llama régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. Es decir, todo el saneamiento predial, ¿no? También hay, digamos, dentro de las posibilidades de cursos que se puedan dictar, cómo regularizo una titularidad, ¿no? Cómo llevo a cabo una prescripción adquisitiva, una titulación supletoria, o cómo que se califica, cómo el registrador califica los actos traslativos, o cómo se califican los actos de gravamen. Muchas personas me preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa con una hipoteca cuando han pasado muchos años? ¿Puedo pedir su cancelación? ¿Se extingue, no se extingue? ¿Hay caducidad? ¿No? Hay realmente una serie de temas ya específicos para lograr el saneamiento del predio y así tenerlo, pues, digamos, listo porque tiene un mayor valor un predio saneado respecto de un predio que no está saneado. Es decir, que no está completamente formalizada su situación, tanto física como legal. Entonces, en esto consiste. Y bueno, acá simplemente había compartido o querido compartir lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional en varias sentencias ha reconocido la seguridad jurídica, ¿no? Como un principio y ha dicho, dice, para el desarrollo del derecho de propiedad, en los términos que nuestra Constitución reconoce, no es suficiente saberse titular por una cuestión de simple convicción, sino que es imprescindible poder oponer la titularidad de dicho derecho frente a terceros, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? A través de la inscripción del derecho de propiedad en un registro público, ¿no? Y ahí ese derecho de propiedad trasciende su condición de tal, se convierte en una garantía institucional para la creación de riqueza.
dice que los individuos que cuentan con un título de propiedad registrado poseen una especial ventaja frente a aquellos que no cuentan con la inscripción, porque esto genera una oponibilidad frente a todo, ¿no? Y eso también lo dijo esta otra sentencia del año 2015 como un reconocimiento a la función importante que cumplen los registros públicos, ¿no? Bueno, con eso en realidad termina esta presentación que me pidieron que sea una de 30 minutos, nos hemos ido 10 minutos más, pero como les repito, lo que se ha buscado es exponer, ¿no? Cómo nacieron los registros en el país, qué función cumplen y un poco la magnitud de los actos que están involucrados, ¿no? Y decir que se proyecta justamente un curso destinado a ver al detalle los actos que implican la incorporación de un predio al registro, su modificación, su subdivisión, su acumulación, su declaratoria de edificación y todo lo que está vinculado al predio, ¿no? Y muchas gracias a los presentes. Hasta luego.